Bueno, bueno, ahí estamos entonces comenzando las jornadas. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Eh, bueno, yo voy a comenzar presentando rápidamente el programa que tenemos por delante el día de hoy y después cedo la palabra a, a Martín. A ver, voy a compartirles. Bueno, este es el programa que tenemos por delante el día de hoy, como todos ya conocen. Eh, Ahora vamos a hacer una presentación de las jornadas donde van a hablar Carolina González Velasco, que es la directora del Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG, y Martín Sosi, que es el director del programa de estudios latinoamericanos, que es uno de los coorganizadores de estas jornadas. Y luego va a hablar Mariela Ferrari, que junto conmigo dirigimos el proyecto FiloCid de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que también coorganiza estas jornadas. Les muestro rápidamente el programa. Ahora, a continuación de esta presentación, va a haber una mesa de expositores pertenecientes al proyecto FiloCid, que van a hablar de diferentes novelas de formación alemanas de finales del siglo XVIII. Luego vamos a hacer una pausa y nos volvemos a ver a las 3 de la tarde, donde yo voy a tener una presentación junto con Manuela Hoffman. Seguimos con una mesa con 3 participaciones a las 16:45 hasta las 18:15, con exposiciones de 2 colegas de Brasil, Ana Laura dos Reis Correa y Augusto Leite, y nuestra compañera Ariela Schneermacher, de la UNAG y de la UBA, y el congreso se va a cerrar a las 18:30, de 18:30 a 19:30, con una ponencia de Miguel Veda sobre Wilhelm Meister y la segunda parte del Fausto. Así que bueno, esperamos que puedan acompañarnos durante el día o en alguna franja del día. De todos modos, los diferentes bloques de las jornadas van a quedar grabados y después vamos a compartir el enlace para que quien quiera pueda volver a ver el bloque que le interese. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y le dejo la palabra al compañero Martín Sosi. Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias, Martín. Voy a ser muy breve. Simplemente, por un lado, expresar la alegría porque este encuentro finalmente se haya podido realizar. Era un encuentro que estaba previsto, si yo no recuerdo mal, para la primera parte del 2020, ¿no? Pensaba hacerse de forma presencial. Y bueno, finalmente llegó el momento, ¿no? Por este formato, pero se pudo realizar, así que bueno, contento por eso, darles la bienvenida en nombre del programa de estudios latinoamericanos de la UNAG. Y bueno, justamente hace un par de días tuvimos una reunión sobre grupos de investigación en la UNAG y una de las cosas que se planteaba ahí era lo interesante y lo enriquecedor que puede resultar estos encuentros entre grupos de universidades diversas, ¿no? Y de grupos que están ubicados en distintas universidades con intereses diferentes, pero que no obstante coinciden en algún sector de sus procesos de investigación. Y bueno, en realidad eso en el caso de este grupo es parcialmente cierto, porque si bien hay gente que es uva pura, digamos, en algún sentido, y otra de UNAG, aunque esto último creo que no podríamos decir que hay gente UNAG pura, eh, pero sí tenemos investigadores que están en la UBA, ¿no? Como el caso de Martín y de Mariela, a quienes les agradezco especialmente que hayan llevado a cabo
el encuentro. Pero también hay otros investigadores que participan de ambas universidades, ¿no? Por un lado tenemos el caso de Ariela, que es UBA y es UNAG. Tenemos el caso de Jessica, a quien perdí ahora, que también participa de ambas universidades. Vi que está Natalia Rey Calone en el programa, que ahora no está trabajando en la UNAG, pero estuvo hasta hace poco y en cualquier momento seguramente va a volver. Y por otro lado tenemos a los compañeros brasileños que van a estar charlando hoy. También a Miguel, no me quiero olvidar de Miguel Veda, que va a cerrar esta tarde, como recién señaló Martín, y aunque no trabajó específicamente en la UNAG, Miguel nunca, sí tuvo en diferentes momentos distintas colaboraciones con la universidad, ¿no? Ya sea como jurado en algún caso, como expositor en algún caso también, estuvo hace unos años en un encuentro que se hizo en la UNAC, así que bueno, agradecerle a él también especialmente la participación, y a todos los expositores en general y a todos los que forman parte del grupo de investigación Filocit, que está dirigido por Mariela y por Martín. Finalmente, con esto ya termino, me resulta muy grato que en una universidad que no tiene carrera de letras y a veces los investigadores del área que venimos de la zona de las humanidades, como también creo que pasa a veces con los historiadores y con investigadores que en general formamos parte del Instituto de Estudios Iniciales, o algunos que vienen del lado de las artes, no tenemos una carrera específica, ¿no? En donde desarrollar nuestras investigaciones específicamente. Estos encuentros me parece que abren un camino muy interesante para plantear justamente esos desarrollos y esos recorridos, ¿no? Así que, bueno, les agradezco nuevamente el emprendimiento y ojalá sea una punta. Ya hubo algunos otros también jornadas previas en la misma línea, pero que sea una punta para futuros encuentros del mismo tipo. Bueno, eso simplemente, gracias y bienvenidos a todos los que participan del encuentro y a los que no participan también. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora escuchamos a Carolina González Velasco, que como les decía es la directora del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Jauretche. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y bueno, en primer lugar saludar a todos y todas los que están participando. Diría que gran parte de lo que iba a decir lo adelantó Martín, lo cual me pone contenta porque la coincidencia en el modo en el que miramos este tipo de experiencias, bueno, es interesante, digamos, ¿no? Saber que él como director del programa de estudios latinoamericanos, en mi caso como directora del instituto, podemos compartir este modo de encarar y apoyar y participar, ¿no? En este tipo de encuentros, porque la verdad que yo, por ahí sumándole alguna cosa más, ¿no? Pero lo primero que quería destacar era la importancia justamente del trabajo entre equipos de distintas universidades. No solo por lo que, como decía Martín, comentábamos el otro día en un encuentro que tuvimos en la universidad, sino porque en este caso particular, para nuestra universidad, que tiene 10 años, poder asociarse con equipos que trabajan en la Universidad de Buenos Aires, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras, es realmente importante. Es un espaldarazo, es un apoyo y es un aprendizaje, ¿no? Poder trabajar en conjunto con equipos que están inscritos en instituciones que tienen trayectoria y que tienen desarrollo y bueno, y mucha experiencia, nosotros como institución joven nos aporta un montón. Crecemos un montón con cada uno de estos eventos. Así que agradecer esa posibilidad. Y en realidad, dicho de esa manera, parecería que que somos instituciones distintas, ¿no? Y en realidad, como decía Martín, cuando vemos quiénes somos, los que somos, todos tenemos un poco esa doble pertenencia, ¿no? Eso también me parece interesante y quiero valorar mucho de parte
de Martín y de Mariela, que en ellos mismos, digamos, ¿no? En su propio trabajo descomunal e impresionante que juegan en todas las canchas, digamos, logren articularlo y armar este tipo de eventos como para recrear cosas que por ahí están haciendo en distintos lugares y bueno, y que le pongan mucha cabeza, mucho corazón y mucho cuerpo a encontrar el encuentro, a definir el lugar del encuentro, me parece muy interesante porque, bueno, porque en definitiva también da cuenta del compromiso y la capacidad que ellos tienen también para ir hilvanando cosas que están en distintos lugares, bueno, se van entretejiendo de a poco. Así que me parece que eso es muy interesante y me pone muy contenta que se pueda hacer. Eso por un lado, y por otro, bueno, también, a mí también el otro día en este encuentro, insisto, que mencionaba Martina, hablábamos un poco de esto, ¿no? En nuestra Universidad Jauretche hay una impronta muy fuerte de desarrollar conocimiento vinculado al territorio, ¿no? Hay una cuestión de mirar y estar como en contacto con esa situación. Ahora, lo decíamos el otro día y lo comparto con ustedes, nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche es una universidad nacional, entonces su compromiso es con el desarrollo del conocimiento, y el conocimiento es esto que ustedes van a desarrollar y explorar a lo largo de toda esta jornada. A mí me pone muy contenta que nuestra universidad pueda sumarse a este tipo de eventos. También, como decía Martín, nosotros no tenemos carrera de grado o de letras, tampoco de posgrado, digamos, pero tenemos un montón de compañeros que desarrollan tareas en el marco de una materia, taller de lectura y escritura, que son profesores de letras, que están haciendo posgrados vinculados a las letras, las literaturas, los estudios culturales. Bueno, la universidad tiene que generar estos espacios para ese desarrollo porque no se trata solo de desarrollos individuales, sino que son colectivos y tienen que ver con la producción del conocimiento que va a aportar en definitiva, ¿no? A veces está esa falsa idea de que el conocimiento que aporta solamente es el que dialoga directamente. Bueno, no, todo esto que se está desarrollando acá también tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y con el aporte del conocimiento para el desarrollo también de la comunidad. Así que me parece un crecimiento muy, pero muy lindo, muy, pero muy importante para el programa de estudios latinoamericanos, para el Instituto de Estudios Iniciales, y lo digo desde este lugar, también para nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y también celebro que esto se pueda hacer finalmente. Yo me acuerdo cuando Mariela, creo que fue la primera que vino a contarme de este proyecto, del vínculo con Filo, a ver si se podía hacer un encuentro acá, allá, estaba todo más o menos diseñado, y bueno, después nos vino la pandemia, nos vino el aislamiento, y bueno, y yo creo que hay que valorar mucho el poder volver a recuperar esos proyectos que habían quedado ahí pendientes entre fines del 19, del 2019 y principios del 2020. Es un modo de ir recuperando también, bueno, las cosas que a uno le gusta, las cosas que le hacen bien, digamos, ¿no? Me parece que aún en este formato virtual, me parece muy importante que se pueda concretar, y ojalá sí este sea el primero de una serie de otros encuentros, talleres, seminarios, bueno, lo que surja de esta jornada de trabajo. Así que les mando un cariño muy, pero muy grande, muchas felicitaciones para Martín y Mariela por haber arrancado con esto, y bueno, por supuesto también a Martín Sosi como director del programa de estudios latinoamericanos por estar acompañando también esta iniciativa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Caro, por tus palabras. Y ahora escuchamos a Mariela Ferrari, que, como les decía, es codirectora del proyecto Filosit, que coorganiza estas jornadas, además de miembro de la UNAG también, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los participantes que estamos acá, en diferentes calidades. Es un placer para Martín y para mí tener la oportunidad de recibirlos en esta muy ansiada y muy pospuesta ocasión en las jornadas que implican el cierre de un trabajo compartido a lo largo de los últimos años dedicado a la novela de formación o de aprendizaje. Mientras preparaba estas palabras para iniciar la jornada en representación de ambos y del grupo de trabajo, lo primero que pensaba era precisamente en los sentidos del concepto de Bildung, el concepto de formación o aprendizaje, de educación, que es un concepto que en alemán trasciende la educación formal,
constituye una idea que se reactualiza constantemente y que hoy nos reúne no casualmente en esta doble filiación a la que ya se refirieron largamente de muchos de los que trabajamos en la UNAG y en la UBA. Decía, no es casual que hayamos dedicado este proyecto a la novela de aprendizaje o de formación y que nos encontremos aquí reunidos en esa doble filiación académica, porque esta doble filiación también se duplica en las dos labores fundamentales de nuestra praxis, la investigación y la docencia, en estos y en muchos otros ámbitos y que seguramente compartimos con todos ustedes. Ese sentido histórico del concepto de formación, tal como se conforma a finales del siglo XVIII con el género literario que nos ocupa y que se instaura como problema desde la Ilustración, posee en la actualidad y aquí en donde nos encontramos una particular relevancia en cuanto a praxis. Por un lado, sujeta a constante y mutua retroalimentación entre enseñanza e investigación y por otro lado, abierta en lo cotidiano o en lo concreto a prueba, a revisión, a ensayo y a error. Como dijimos, retomando ese concepto histórico de Bildung, a diferencia de lo que podríamos entender un poco prosaicamente como formación académica vinculada a una especificidad de contenidos y a una educación formal, el concepto de Bildung, de formación al que nos referimos, mirando hacia atrás como objeto de la novela, pero también mirando hacia adelante, hacia la idea a la que nos orientamos en nuestras prácticas, en esa doble vertiente de docencia e investigación, alude ante todo a una formación ética, a la configuración posible del ser humano como totalidad y a su misión personal y social. Ambas misiones, que son una, se nuclean en el sentido de la vocación. Este es el sentido que mantiene vigencia sobre todo hoy y que nos reúne aquí para referirnos a la novela de aprendizaje, a las formaciones y los aprendizajes, los exitosos, que son bastante pocos en la novela de aprendizaje, y los menos exitosos, pero que hoy denominaríamos diversos, las deformaciones, las resignaciones, los procesos de individuación extrema de la novela de artista, por ejemplo. Me refería al trabajo compartido en diversos aspectos y hay una última cuestión que podemos agregar a esto que ya dijimos. Si el género novela se establece precisamente para representar el vínculo problemático entre individuo y sociedad, un vínculo que aparece como conflicto e incluso como confrontación, aquí en estas jornadas, en nuestras jornadas y en nuestra labor docente y como investigadores, apuntando quizás al aspecto más utópico del género, decidimos partir y creer en la idea de que la construcción de esa Bildung, de esa formación y de esos aprendizajes, no solo es posible, o más aún necesaria, sino que se está realizando constantemente. Se está llevando a cabo en este mismo momento a través de este trabajo colectivo que nos forma y nos conforma, nos reconfigura y nos prueba constantemente, más allá de lo institucional y de lo individual como comunidad concreta. En nombre de Martín y mío, entonces, de las autoridades de ambas instituciones aquí presentes y de todos los participantes del Filosit, muchas gracias a todos por participar y sean muy bienvenidos. Con esto, entonces, cerramos nuestra presentación, Mar. Sí. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, bueno, como son más o menos estamos en la hora de comienzo de la primera mesa, si les parece, ya damos lugar a la primera mesa. Empezaríamos unos minutitos antes. Yo los saludo y les deseo buena jornada de trabajo y bueno, les dejo un abrazo gigante para todos los participantes. Gracias, Caro. Gracias. Chao, Caro. Bueno, la primera mesa, digamos, está compuesta por Gabriel Paskansky, Jessica Lenga y Natalia Rey Calone. Los tres son maestrando por la Universidad de Buenos Aires y van a trabajar sobre autores importantes dentro del género de la novela de formación alemana, como son Karl Philipp Moritz, Goethe y Joseph von Eichendorff. Si les parece, seguimos el orden en que aparecen en el programa, es decir, primero hablaría Gabriel, después Jessica y después Nati. Y
hacemos así, primero escuchamos las exposiciones y después hacemos un espacio de debate, si les parece, como para cerrar a la 1, que es lo que está fijado en el programa, por lo menos. Bueno, no sé si lo dije, los 3 son integrantes del grupo Filosit, al que hacía referencia Mariela. Es un grupo de trabajo con el que venimos investigando, trabajando, reuniéndonos desde hace 2 años y como decía Marie, este es como un poco el punto final, si se quiere, sí, digamos, la culminación de ese camino que venimos haciendo, ¿no? De investigación y de reuniones que un poco se vieron interrumpidas por la pandemia, pero que de algún modo pudimos continuar. Así que bueno, Gaby, te escuchamos cuando quieras. Bueno, gracias Martín. Sí, yo voy a intentar compartir pantalla para la primera parte. Voy a hablar sobre el diletantismo en la novela Anton Reiser de Moritz. ¿Sí? Un momento, sí, estoy viendo cómo compartir. Díganme si se ve bien o si se escucha bien o mal. ¿Sí? ¿Están viendo el cuadro de Menzel? Sí. Buenísimo. Bueno, en primer lugar quería mostrar estas diapositivas para resumir rápidamente qué se entiende por diletantismo en esta época, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania. En ese momento, la palabra diletantes se utiliza como italianismo y se la traduce como Liebhaber, es decir, aficionado. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la palabra se incorpora a la lengua alemana como dilettant y alude a un tipo específico de aficionado, el aficionado a las bellas artes, inicialmente a la música y luego al arte en general. Acá puse 2 ejemplos que espero que estén viendo en la segunda diapositiva, que son, bueno, el primero de Johann Joachim Quantz, que era un músico de la corte de Dresden y profesor de flauta del rey de Prusia, Federico II. Este escrito es parte de un intercambio polémico que Quantz sostiene con Moldenit, un supuesto noble danés que se autodenomina un músico diletante y que había publicado en 1753 un tratado sobre el modo de tocar la flauta. Este pasaje de Quantz no tiene un valor meramente anecdótico, como el primer registro de la palabra en alemán, sino que concentra también ya los elementos típicos del discurso posterior sobre el diletantismo. Dice Quantz: él, o sea Moldenit, haría bien en tocar la flauta para su propio placer, tanto como le sea posible, pero no puede halagarse creyendo que alguna vez producirá algo especial con ello, porque no tiene genio. ¿Consideraría el señor von Moldenit una indecencia que no confiemos plenamente en sus opiniones aún no probadas en absoluto y que no nos sometamos con inmediata sumisión a sus muy nobles juicios de diletante? Por cierto, este Quantz es el cuadro sobre el concierto de Federico II, el rey de Prusia, en Sanssouci. Quantz es el que está en el extremo derecho mirando hacia abajo. Bueno, la segunda cita donde se menciona la palabra es de 1771, del prólogo de Sulzer a su Allgemeine Theorie der schönen Künste. Y ahí dice que su obra es adecuada para el aficionado, es decir, no para el aficionado curioso o diletante que hace de las bellas artes un juego y un pasatiempo, sino para aquel que obtendrá un verdadero placer de las obras. En esta época,
Entonces, como resume Hans Rudolf Baguette, diletante no es una palabra de uso común y su significado además no está del todo fijado, sino que es fluctuante. Pero en términos generales, puede decirse que un diletante puede ser tanto un aficionado como un conocedor o las dos cosas al mismo tiempo. Puede participar del arte como un practicante o solo pasivamente. Y la mayoría de las veces el término se utiliza con una connotación negativa, para indicar superficialidad o falta de seriedad en el trato con el arte. Bueno, hacia 1790, la crítica al diletantismo se podría decir que ingresa en una segunda etapa, cuando alcanza un desarrollo específico en el discurso estético y literario a partir de una serie de textos de Carl Philipp Moritz y Goethe. Ahí puse los que me parecen los más importantes para pensar la cuestión del diletantismo. Yo me voy a concentrar ahora en Moritz. Ahí dejé de presentar, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, en Anton Reiser, el Anton Reiser de Moritz tiene asegurada una posición canónica inaugural en la crítica y la historia de la literatura alemana. Se trata, junto con el Agathon de Wieland y los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe, de una de las primeras novelas de formación, o Bildungsromane, ese género literario que nace en Alemania al final del siglo XVIII y que, según una afirmación vanidosa y probablemente justa de Thomas Mann, se clausura con La montaña mágica. La novela está dividida en 4 partes y narra la biografía del protagonista Anton Reiser, que es un alter ego del autor, desde el nacimiento hasta el final de su adolescencia. La infancia de Reiser está marcada por los sufrimientos que se derivan del maltrato y la desatención de sus padres, de su endeble salud física y de la pobreza material de la familia. La trama se organiza en ciclos repetitivos en los que se alternan periodos de incorporación optimista del protagonista al sistema educativo, en los que cuenta con el apoyo de personajes benefactores que lo ayudan económicamente y funcionan como guías espirituales, con momentos de decepción, aislamiento y abandono de la escolaridad. El final de la novela resulta trágico en este sentido porque Anton decide dejar la escuela para proseguir una carrera como actor profesional, pero la compañía teatral a la que pretendía unirse quiebra y se disuelve. La competencia entre el estudio y la vocación artística, o como se dice en el prólogo a la 4ª parte, el perpetuo combate entre el mundo real y el mundo ideal de la fantasía, es un problema que estructura toda la novela. Es el eje articulador de la trama. Cuanto más aumenta el interés de Reiser por la literatura y el teatro, más se aparta de sus estudios. Su concentración disminuye, su precaria economía empeora con los gastos en libros y entradas al teatro. Se vuelve apático y solitario y deja de asistir a las clases. La vocación artística de Reiser se puede reconocer anticipada desde la niñez, en su manía por la lectura de novelas, la temprana composición de versos, la emulación fascinada de los ademanes teatrales y la oratoria de un pastor de pueblo. Luego, cuando asiste a la escuela superior, Anton da a conocer sus primeros versos y, entusiasmado con las clases de declamación, comienza a soñar con una carrera como actor profesional. Participa en distintas obras estudiantiles y asiste a todas las funciones de teatro que se representan en la ciudad. Además, escribe sus primeros ensayos en revistas y planifica la composición de grandes poemas. El narrador heterodiegético, que interviene frecuentemente para juzgar la actitud del protagonista e introducir reflexiones pedagógicas, critica desde el comienzo la vocación artística de Reiser. Su juicio negativo antecede incluso la evidencia narrativa. Apenas el protagonista comienza a distribuir sus primeros poemas entre los compañeros de escuela en Hannover, se señala que esto es un error, que puede traerle consecuencias negativas para toda la vida. Y también, ni bien se comienza a interesar por el teatro, este ya se anuncia
como el germen de todas sus futuras adversidades. Esta clase de acotaciones sugieren que la vocación artística debe rechazarse porque es existencialmente imposible para el protagonista. En el fondo, aquí se expresa una convicción estética de Moritz sobre la producción artística. La condición de artista verdadero implica para este autor un talento natural que solo posee el genio innato. Y Reiser no es un genio, sino un diletante. Moritz no utiliza esta palabra, que no era muy común todavía, pero a esto se refiere cuando llama a las aspiraciones artísticas de Reiser una falsa vocación o una inclinación artística mal entendida. Para decirlo con las categorías estéticas propias de Moritz, Anton Reiser es la ejemplificación literaria del impulso formativo erróneo. Moritz define este concepto en su principal escrito sobre estética, Über die bildende Nachahmung des Schönen, de la imitación formativa de lo bello, escrito un año antes que la cuarta parte de la novela. Y es claro que esta parte es en gran medida una exposición ficcional de los desarrollos teóricos del ensayo. De la imitación formativa, la obra de arte bella se define como un todo que existe por sí mismo, es decir, que no está al servicio de una finalidad ulterior, en oposición a lo útil, y que puede ser abarcado por nuestra imaginación. Esta totalidad bella solo puede ser producida por el genio creativo, que es quien posee la energía formativa, Bildungskraft, y no persigue ninguna finalidad secundaria, sino que aspira solamente a lo bello en sí mismo. Quienes no poseen la energía formativa, de todos modos, pueden disfrutar de lo bello en la calma absoluta de la contemplación sosegada, dice Moritz, mediante la capacidad sensitiva, o Empfindungsfähigkeit. Ahora bien, quien posee una capacidad sensitiva demasiado vivaz o excitada, puede incurrir en el error de considerarse ya poseedor de la energía formativa y pretender volverse él mismo un creador. Pero esto no es más que un autoengaño, y sus tentativas artísticas están condenadas al fracaso. A esto Moritz lo llama el impulso formativo erróneo o impuro, que es el que no respeta además la autonomía de lo bello. Cito del ensayo: si el impulso formativo que ansía crear se mezcla desde el comienzo con la representación del goce que lo bello ha de producir una vez concluido, y si esta representación se convierte en el primer y el más fuerte impulso de nuestra energía activa, que no se siente impulsada a realizar lo que emprende en sí y por sí misma, el impulso formativo sin duda no es puro. El foco o punto de plenitud de lo bello tiene lugar fuera de la obra, en el efecto. Fin de la cita. Pocos años más tarde, en 1799 precisamente, Goethe le daría un nombre más mundano a este fenómeno cuando habla de diletantismo. De hecho, en su artículo inconcluso, escrito en colaboración con Schiller para la revista Die Propylaen über den Dilettantismus, una metáfora condensa varias de las ideas de Moritz en este ensayo. Allí se dice que el diletante pretende volver también productivo y práctico el estado de la sensación en el que se encuentra, como si se pensara producir la propia flor con el aroma de una flor. Esto es exactamente el problema de Anton Reiser en la novela. El narrador dice que el protagonista tiene solo sensibilidad, pero no dotes poéticas, es decir, carece de la energía formativa y, en general, presenta falencias en todos los aspectos de su relación con el arte. No tiene condiciones innatas, su objetivo es externo a la obra y su método compositivo es errado. En primer lugar, la falta de talento de Reiser se expone visiblemente cuando se lo compara con Iffland, uno de sus condiscípulos en la escuela de Hannover y además un personaje real, histórico, actor y dramaturgo célebre en toda Alemania al momento de publicación de la novela. Iffland y Reiser se destacan ambos en las clases de declamación, pero sus aptitudes son marcadamente diferentes.
Se dice que Ifland superaba con mucho a Reiser cuando se trataba de dar más vida a la expresión de lo que sentía, y Reiser, por su parte, sentía con más intensidad. Ifland había nacido para actor, y desde niño se destacaba en las imitaciones. En este tipo de comparación entre los dos compañeros se evidencia que en Ifland la vocación artística es algo innato, natural. En Reiser, en cambio, es adquirida, producto de las particularidades de su crianza y de la influencia del contexto. En los términos del ensayo, uno y otro personaje encarnan respectivamente la energía productora y la capacidad sensitiva. En segundo lugar, Reiser atenta directamente contra el principio de autonomía de la obra, porque su interés se concentra en la recepción y no en lo bello en sí mismo. Se dice varias veces que conseguir fama y aplausos había sido siempre su mayor anhelo. Además, tanto en la literatura como en el teatro, él no aprecia nunca la obra como un todo, sino que se interesa solo por determinados personajes o roles con los que se identifica personalmente. Por último, la descripción de sus esbozos poéticos, cuando intenta escribir una tragedia heroica y un poema sobre la creación, muestra las fallas de métodos que tiene el aficionado sin talento. Como Reiser no logra concebir la obra como una totalidad y carece de la originalidad necesaria para elaborar temas propios, debe trabajar siempre con tópicos ya conformados, como el encuentro con el ermitaño, o tópicos llamativos por su exotismo. Y de cualquier modo nunca llega a concluir sus proyectos. Veamos un solo ejemplo entre varios que se dan en la cuarta parte. Casi al final de la novela, Reiser se encuentra en uno de sus momentos más ventajosos. Consiguió finalmente un hogar cómodo donde puede estudiar. Cuenta con la ayuda de profesores y amigos amables y se prevé su ingreso en la universidad. Cito: allí leía y estudiaba, y habría sido completamente feliz en aquella soledad si no le hubiese dado tanto quebradero de cabeza el poema sobre la creación, que a menudo le hacía incurrir en una especie de desesperación cada vez que quería expresar cosas que creía sentir y que le era imposible expresar. En esta cita se ve concentrada la competencia entre las responsabilidades sociales del protagonista y su vocación artística, y el efecto negativo que tiene la frustración creativa. En esta novela, entonces, para concluir, así como en el ensayo sobre la imitación formativa de lo bello, Moritz introduce una justificación estética para la crítica al diletantismo. Además, con la caracterización de Reiser, desarrolla una psicología específica del diletante, en la que se describen los sufrimientos derivados de la falsa vocación artística. Pienso que Anton Reiser es el primer diletante típico de la literatura alemana. Sus parientes más próximos son seguramente los personajes de las novelas de Goethe, Werther, Wilhelm Meister, sobre todo Edward en Las afinidades selectivas. Aunque en estos el diletantismo no alcanza a ser el rasgo de carácter central y distintivo. En cambio, Anton Reiser, sobre todo en la cuarta parte de la novela, y personajes de la obra temprana de Thomas Mann, como Christian Buddenbrook o El Baiazzo, pueden definirse como los tipos literarios del diletante en sus respectivas épocas. En fin, creo que resta por escribirse una genealogía de estas figuras de los personajes diletantes en la literatura alemana, y quizás este esbozo arriesgado y elemental sirva para postular una serie y una periodización provisorias, de Moritz a Thomas Mann. Eso es todo lo que quería decir. Los dejo con Jessica. Bueno, Martín, no sé si querés que siga.
Empiezo a leer, bueno, buenísimo. Un segundito. Les cuento que el título de mi ponencia es ¿Para qué se forma un héroe? Aprendizajes desiguales en Tom Jones y Wilhelm Meister. Dígame si se me está escuchando bien. ¿Está todo bien? Sí, hay como un pequeño ruido del micrófono, pero... No, sí. Es mi computadora que no es bueno. vieja, pero hace ese ruido desde el primer día, perdón. Espero que no sea demasiado insoportable, perdón. Bueno, como les decía, entonces el título de la ponencia es ¿Para qué se forma un héroe? Aprendizajes desiguales en Tom Jones y Wilhelm Meister. Tom Jones de Henry Fielding y Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister son dos novelas frecuentemente asociadas, publicadas en Inglaterra y Alemania respectivamente y con menos de 50 años de diferencia. Son varios los rasgos que estas novelas comparten y que habilitan su comparación. En primer lugar, habría que señalar que tanto Tom Jones como Wilhelm Meister son obras fundantes del género novela en su país, pero que además inauguran una tradición específica que es justamente la novela de formación, el tema que nos convoca a esta reunión. A pesar de las múltiples precisiones y especificaciones con las que habría que matizar esta aseveración, podemos empezar afirmando que ambas obras representan el pasaje del héroe desde la juventud hasta la madurez, que las dos representan la búsqueda de una identidad y el perfeccionamiento del protagonista, y que tanto Goethe como Fielding consideran sus novelas como espacios para la puesta en escena de procesos educativos. Miguel Veda, del quien estuvimos hablando, sostiene que podemos catalogar al Wilhelm Meister como una novela de formación, no en tanto que representa un proceso formativo completado y exitoso, sino más bien como un texto en el que se discuten y confrontan diferentes modelos educativos y teorías pedagógicas. Esto mismo podría aseverarse con respecto a Tom Jones. En Plots of Enlightenment, Richard Barney postula que las teorías educativas que circulaban a fines del siglo XVII no son solo una fuente indispensable de las primeras novelas inglesas, sino que este género surge justamente como parte de la agenda pedagógica de la época, como espacio de experimentación pragmática de los modelos educativos abstractos que proliferan en la Inglaterra ilustrada. Por eso, si bien no podemos determinar con precisión que Goethe hubiese leído a Fielding, abro un paréntesis y digo que hay una fuente que sostiene que sí. El autor es Eric Blackall. En su libro Goethe and the Novel encuentra que uno de los amigos de Goethe, Jung Stilling, reporta en su biografía que había recomendado a Goethe la lectura tanto de Fielding como Stern entre 1770 y 1771, cuando ambos eran estudiantes. No obstante, lo cierto es que Goethe nunca comenta ni reseña a Tom Jones, pero sí lo hace con Tristram Shandy, la novela de Stern. Bueno, cerramos paréntesis. Aún a pesar de esta dificultad para considerar a una de nuestras novelas influencia de la otra, lo que sí podemos hacer es aunarlas por esta concepción afín del género novela como terreno propicio para discutir teorías educativas y simultáneamente, y esto es importante, educar al lector. En este punto hay que aclarar que si bien Tom Jones y Wilhelm Meister son ambos héroes que atraviesan este proceso de formación, el cómo y el para qué de las educaciones que reciben difiere radicalmente. Estas diferencias son discutidas ampliamente en la bibliografía especializada y han sido atribuidas a motivaciones que van desde un carácter nacional propio de los alemanes e ingleses muy opuestos, que entonces explicaría las distancias entre estas trayectorias vitales de Tom y Wilhelm, hasta la justificación a partir de las condiciones históricas heterogéneas en las que las novelas de Fielding y Goethe surgen y que implicarían posibilidades también distintas para sus héroes. El objetivo de mi trabajo es sobre todo mostrar que las formaciones desiguales de Tom y de Wilhelm encuentran su fundamento en las teorías educativas, también disímiles en las que Fielding y Goethe se sustentan. Por eso, para comprender cabalmente las conductas de los protagonistas de Fielding y Goethe, y también su desarrollo como personajes a lo largo del relato, me parece que resulta útil conocer las ideas pedagógicas de las que sus creadores se nutren para representarlas. Entonces, puesto que estamos refiriéndonos a dos novelas de aprendizaje, podríamos presuponer que los educadores tendrán en ambas historias un rol protagónico. Efectivamente, tanto en Tom Jones como en Wilhelm se encuentran a lo largo de su desarrollo con personajes que funcionan como maestros, guías y consejeros que buscan orientar su transformación en adulto. Sin embargo, Fielding y Goethe van a representar a esos tutores de un modo diametralmente opuesto y eso nos da una primera pista de cómo forja cada uno su concepto de educación. No sé si todos leyeron Tom Jones, resumir en este espacio una novela que es reconocida justamente por la complejidad de la trama, que es como casi arquitectónica, resulta imposible. Pero digamos que la historia se concentra en las peripecias que atraviesa Tom hasta transformarse de un joven de corazón noble y buena naturaleza, pero huérfano,
y dependiente de la benevolencia de los otros, en un terrateniente, con una posición consolidada en su pequeña comunidad. A pesar de ser huérfano y de que sus orígenes son desconocidos, Tom consigue desde su nacimiento la protección del benevolente Allworthy, propietario de un gran terruño y juez de sus habitantes. Allworthy se ocupa de que Tom reciba, a pesar de su futuro incierto, una educación pareja con la de Blifil, su propio sobrino y heredero. Coincidiendo desde el principio con las ideas de Locke, Allworthy contrata 2 tutores para que se eduquen a los jóvenes en la casa y así, y cito a Locke, sus morales escapen de los peligros de ser corrompidos a los que estarían expuestos en la escuela o en la universidad. Pero finalmente no se salvan, porque Square y Thwackum, los 2 maestros, no son solo 2 hipócritas redomados, sino que cualquier lector contemporáneo de Fielding hubiera advertido que representan exactamente lo opuesto a aquello que un tutor debería hacer según el propio Locke. Una de las primeras tareas del docente era, según todos los tratados de educación que circulaban en la época, reconocer correctamente el carácter de su alumno, sus gustos, disposiciones y naturaleza. Ambos, Thwackum y Square, confunden el carácter de Tom y de Blifil y lo toman por lo opuesto a lo que son. En lugar de constituir un ejemplo moral para sus alumnos, estos 2 maestros, que son fuerte objeto de sátira, representan un modelo de los peores vicios y defectos. En resumidas cuentas, Fielding describe en ellos los peores prejuicios contra los pedagogos, y en consecuencia podríamos pensar que Tom recibe una anti-educación, perfectamente diseñada para convertirlo también a él en un hipócrita. Sin embargo, finalmente esto no sucede. Es interesante además que Square y Thwackum son la encarnación de los reparos del propio Fielding contra cada uno de los modelos educativos imperantes en la Inglaterra XVIII. Thomas Square es una objetivación de las insuficiencias del pensamiento deísta del filósofo y esteta contemporáneo, a Fielding Shaftesbury. No por nada Square es apodado el filósofo. Fielding cuestiona, por medio de este personaje, que dice haber formado su moral en el modelo platónico, a la convicción de que la mera contemplación y el amor por la virtud son suficientes para formar al hombre. Tal como su nombre lo indica, Square es un personaje cuadrado, que repite frases tomadas de la filosofía de Shaftesbury, pero vaciadas de sentido. Concentrado en sus ideas previas, es incapaz de ver la realidad de sus alumnos o juzgarlos por la experiencia. Para Square, las personas, como las ideas, una vez evaluadas, permanecen inalterables. Así se transforma en una figura cómica, expuesta por su conducta egoísta y lo vacío de sus pretensiones morales. Thwackum, en cambio, encarna lo peor del pensamiento religioso puritano. Su veto se define en términos religiosos y toda su retórica se construye a partir del discurso de la iglesia puritana. Si Square confiaba ciegamente en la bondad natural de la especie humana, Thwackum la considera perdida. El ser humano está caído, tiene un espíritu diabólico y solo algunos pueden salvarse por la gracia divina. Por eso recurre a los métodos del terror y el castigo para aleccionar a sus discípulos y termina dando por sentado que si Blifil ha sido redimido por la gracia, Tom está perdido desde niño. El problema es que ni Square es un personaje dedicado exclusivamente a la contemplación, ni Thwackum se le pasa el día dedicando a castigar su carne. Ambos son muy acomodaticios, prefieren pasar por alto los defectos de Blifil, el heredero, que estimula muy bien la virtud y la religiosidad, y en cambio descuidan la educación de sus alumnos, concentrada solamente en algunas lecciones muy superficiales de lenguas clásicas y poco más, y lo que hacen es jugar a las cartas con los amigos de Allworthy. Lo que subyace aquí, según Barney, es un reparo contra algunas postulaciones lockeanas. Hay que decir que algunos pensamientos sobre educación, el tratado pedagógico de Locke, reiteran constantemente la metáfora de educación como un jardín. El jardín es justamente un espacio natural, pero moldeado por el ser humano. El correcto crecimiento de una planta, lo que sostiene el pensador inglés, depende de poseer una buena semilla, pero también del cuidado y supervisión del jardinero. Acá es donde Fielding difiere. Fielding confía, tal como se evidencia en el desarrollo de Tom Jones, más en la naturaleza innata del educando y en todo caso en su formación individual que en el trabajo de los docentes. Solo así puede explicarse que con las mismas posibilidades y los mismos referentes, Tom se convierte en un joven bondadoso y bien intencionado, y Blifil, su compañero de estudios, en un sujeto calculador y con pocos escrúpulos. Voy a volver a eso más adelante. Los diferentes educadores que aparecen en Wilhelm Meister son diametralmente opuestos. Tal como afirma Martín Kowal, a quien tenemos presente en Vocación y Renuncia, la novela de Goethe readapta muchos motivos del Emilio y retoma la concepción educativa rusoniana. Wilhelm se forma con libertad y a través de la experiencia, pero se topa en el camino con muchos modelos positivos que encausan su trayectoria. Por un lado podríamos mencionar al abad, una figura misteriosa que reaparece en diferentes instancias de la vida del héroe.
En la Bada se manifiesta la convicción rusoniana de que el formador debe dejar que el discípulo desarrolle libremente sus propias tendencias, aún arriesgándose al error. Para lograr una buena educación hay que conocer tendencias de los pupilos y sus deseos, dice la Bada. Esto se lo dice la Bada al tío del alma bella, que es otro de los personajes que se van a formar en la novela de Willem. El abad deja que Willem permanezca en el error e insiste en su vocación de actuar a pesar de sus deficiencias. La formación de Willem será por eso una trayectoria no lineal, sino con obstáculos, desvíos y retrocesos. Pero cada paso tiene una función en el plan educativo que parece existir detrás de Willem. Otro de los guías de Willem es Hartmann. Su función es educar a Willem para apreciar la razón, la contención y las formas plásticas, y así estar preparado para su destino con su futura esposa Natalia. Sus métodos son más abiertamente críticos que los del abad. Hartmann considera que cuando ve a alguien desviándose del camino, él está compelido a llamarlo. En este punto contrasta bastante con el abad, que sostiene que los errores se van a resolver errando. Hartmann estimula a Willem a buscar obras más profundas, a desarrollar sus capacidades, se compromete a partir de eso a mejorar la calidad estética de la formación de Willem. Willem sale, gracias a él, de su visión más superficial del teatro, entiende los valores de la armonía en el arte que antes no apreciaba, por ejemplo, en la colección artística de su abuelo. Entonces, la pedagogía crítica de Hartmann va a marcar otro hito importante en el aprendizaje de Willem. Es él el que lo induce finalmente a dejar el teatro y le dice que no tiene talento, hasta que Willem termina reconociendo la verdad en él. Podríamos considerar también que uno de los personajes que cumple una función didáctica en la vida de Willem es el alma bella, cuyas memorias le son entregadas al héroe en un momento clave de su vida, que es justamente cuando abandona el teatro. Del alma bella, Willem aprenderá las deficiencias de una existencia más solipsista, dedicada únicamente a la contemplación y va a incorporar esta necesidad de sumarse a la vida activa y participar en la comunidad. No obstante, podemos señalar que Willem no tiene un rol meramente pasivo y únicamente absorbe las enseñanzas de sus distintos tutores. La Bildung, el proceso que Goethe quiere representar, es un fenómeno mucho más complejo, que lejos de partir de la afuera, se vincula más con la interioridad y con la búsqueda autónoma. Willem muchas veces rechaza los consejos de sus docentes, y sin embargo finalmente es recompensado. La pedagogía que subyace en la novela goetheana se sustenta en la convicción de que a través de la educación el joven debe descubrir sus propios intereses, pero al mismo tiempo conciliar su voluntad con las necesidades del mundo externo y las imposiciones sociales. Esta idea de vocación a la que volveremos no está presente en la obra de Fielding. El inglés y el alemán reciben una educación que no solo difiere en los métodos, sino también en los objetivos. Richard Barney sostiene que la novela de formación británica se concentra en ilustrar el modo en que a través del proceso formativo el héroe internaliza la estructura patrilineal del poder en la sociedad inglesa. Fielding es un autor de origen aristocrático y en su novela esta defensa de una sociedad fuertemente jerarquizada, en la que los aristócratas deben formarse para cumplir su rol de dominio, con templanza en todo caso, liberalidad o hidalguía, queda claramente manifiesto. Tom se forma para ser un caballero, para administrar las tierras de Allworthy con la misma generosidad y magnificencia que su profesor. Y tal como se comprueba al final, Allworthy es también su tío. Todas las peripecias que atraviesa están puestas en función de probar su nobleza. Según Raymond Williams, detrás de la novela de Fielding, subyace una ideología muy conservadora. En un momento de expansión del capitalismo y crecimiento de la burguesía, la aspiración de Tom Jones es impulsar una ética del mejoramiento social con el fin de evitar posibles revoluciones, cosa que efectivamente Inglaterra consiguió. En Tom Jones se muestra un modelo de caballeros que, lejos de guiarse exclusivamente por la ventaja económica, como lo harían los advenedizos burgueses, posee otras concepciones de valor. Aún así, el perfeccionamiento que debe atravesar Tom antes de descubrir que es el verdadero heredero de Allworthy no surge a partir de un deseo del propio progreso espiritual, sino de un afán individualista, casarse con la también heredera Sofía Weston, lo cual en última instancia implica unir sus tierras, volverlas más productivas y maximizar la renta de ambos. Tom se forma para elevarse económicamente y conseguirse un rango social, que al principio es un personaje desapegado de los bienes materiales y sin mucho interés en el provecho económico. Al final de la novela, la satisfacción personal y las ventajas materiales se reconcilian, son compatibles y hasta idénticas. Así podemos decir que la novela de formación de Tom es puramente pragmática, a pesar de que Fielding sostenga en su prólogo que está escribiendo la historia interior del héroe. El propósito de la educación de Willem Meister no podría ser más diferente. Helmut Amerland sostiene que este primer Bildungsroman y paradigma del género puede ser también considerado
un Kunstwerk, o sea, una novela de artista. Aunque la tesis es discutible, efectivamente el modelo de educación del héroe como un aprendizaje artístico se reitera en la mayor parte de las novelas de formación alemana. Podríamos mencionar ya desde Anton Reiser, la novela de la que ya nos habló un montón Gaby, de Moritz, o hasta Enrique el Verde de Keller, o El verano tardío de Stifter. Amerland sostiene que el rasgo que Willem debe desarrollar a lo largo de su historia es la imaginación. La Bildung es una búsqueda creativa en la que la cultivación estética adquiere un estatus ético. Willem prueba suerte como actor, escribe y discute sobre arte y literatura con otros personajes también artistas. Un modo sencillo para comprender la distancia entre Tom y Willem podría ser concentrarse en las mujeres de las que se enamoran. Si Sofía es, como dijimos, una rica heredera cuya mayor virtud es el sentido común, Willem se enamora en primera instancia de Marianne, la actriz que lo va a introducir en el mundo del arte, que es una especie de musa artística. Y en cambio, cuando intenta casarse con Teresa, el modelo femenino más parecido a Sofía que hay en la novela de Goethe, que es una mujer práctica y hacendosa, esta le es negada. El aprendizaje de Willem está orientado para Amerland, entonces adquirir una maestría en la imaginación creativa, que la vuelva factible de funcionar en el mundo real. Sí. Willem consigue esto finalmente al unirse a la sociedad de la literatura. Una de las lecturas más conocidas de Wilhelm Meister y que además es la que populariza el término Bildungsroman es la que aparece en Vida y Poesía de Wilhelm. Wilhelm sostiene que el objetivo del Bildungsroman no es la representación de la realidad externa, como podría suceder en la obra de Fielding, sino de la índole del yo del héroe, de la manifestación de su vida interior. La búsqueda de la Bildung no se relaciona para Dilthey con mejorar las condiciones materiales de la existencia, tal como hacía Tom, sino que aspira a llegar a una armonía interior a través de la religión, la ciencia, la poesía. El héroe de Bildungsroman sí pretende perfeccionarse a nivel espiritual conforme una ley individual e interna. A través de distintas fases, el Bildungsroman lo que representa es el despliegue de un ideal. Justamente, aunque hubiese encontrado una posición cómoda siguiendo los pasos de su padre como un comerciante burgués, Willem opta por un ideal de vida más elevado y noble que le permita una verdadera libertad que, según él, en Alemania solamente los nobles poseen, pero no quien había nacido en la burguesía, que no tiene otra salida que el trabajo. Y así le escribía a su amigo Werner, para decirlo en una palabra, desde mi primera juventud, formarme a mí mismo siempre fue mi objetivo y mi propósito. Es solamente a través del teatro que Meister imagina poder alcanzar, por lo menos idealmente, la libertad que la estrecha vida burguesa impide. El teatro, de este modo, es esencialmente un tema para la afirmación de la libertad burguesa que finalmente va a descartar Willem, al comprobar la estrechez de mera también de la comunidad de actores y las distancias entre su ideal de cómo está funcionando y la realidad. En definitiva, para Wilhelm Meister, la Bildung implica el autodescubrimiento de una identidad, la búsqueda que permite la manifestación de su personalidad. El héroe goetheano debe hallarse a sí mismo lidiando con la tensión entre deseos y obligaciones. Tom Jones también deberá descubrir su identidad, sin embargo es significativo que en el caso de Tom esta búsqueda no tenga mucho que ver con un proceso interno de autoconocimiento, sino que constituye un suceso puramente externo. Tom desconoce sus orígenes, no sabe que es el hijo mayor de la hermana de Allworthy, porque es fruto de una relación ilegítima. Su identidad se le oculta solamente por temor a los prejuicios sociales. El héroe de Fielding no necesita perfeccionarse demasiado espiritualmente. Solo basta con que se revele su condición de heredero para que encuentre su lugar en la sociedad. Tom no es tampoco un personaje muy dado a la autorreflexión o a las disquisiciones morales. Algunos, Dilthey es sin duda el ejemplo más representativo de esta tendencia, atribuyen estas naturalezas contrapuestas de los héroes de Fielding y Goethe a una suerte de espíritu nacional. Dilthey ve en la cultura alemana, y cito, una tendencia más peculiar, informada por toda nuestra historia, la tendencia del hombre a ahondar dentro de sí mismo y en el ideal de su ser universal. Es decir, que la autorreflexión y la concentración en la interioridad serían rasgos que el héroe goetheano tiene y que son propios de la cultura alemana. Eso, según Dilthey, se contrapone a la tendencia empírica del espíritu inglés. Antes que Dilthey, sin embargo, Ludwig von había criticado a Goethe justamente por esto mismo. Él también sostiene que Wilhelm es típicamente un héroe alemán, pero justamente porque es poco libre, estrecho de miras, igual que la propia Alemania. Wilhelm es para von un héroe laxo, pasivo, que recorre detrás de ideales y que se olvida de la experiencia en la vida práctica. Y así ilustra muy bien la existencia de la Alemania. Entre tanto, si nos fijamos en pensadores marxistas como Lukács, ellos van a tomar distancia de esta interpretación más esencialista y nacionalista, y van a vincular la diferencia entre este modelo y novela de formación alemana y el paradigma británico con situaciones más ligadas al
al contexto histórico. ¿Sí? En Inglaterra, en particular, la novela de formación surge en un momento de apogeo económico y, por ende, representa la búsqueda de un burgués para proporcionarse una posición en la sociedad. En cambio, según Lukács, los burgueses alemanes se repliegan en lo intelectual por su imposibilidad de participar en la vida política alemana. Lo cierto es que más allá de las validez de estas explicaciones, hay una razón evidente que nos permite explicar que, a pesar de incursionar en el mismo género, Fielding y Goethe imaginen aprendizajes desiguales para sus héroes, y es, como decía al principio de mi exposición, que parten de teorías pedagógicas que tampoco son las mismas. En la Inglaterra del siglo XVIII, el discurso pedagógico dominante era indiscutiblemente el de Locke, que era parafraseado en todo tratado didáctico que se publicara. Locke expresa la mayor parte de su teoría sobre la materia en Algunos pensamientos sobre educación, un texto que para Barney moldea la ficción moderna británica. También J. Fliegman sostiene que la influencia del tratado de Locke en la literatura inglesa difícilmente podría ser exagerada. Del pensamiento de Locke es que justamente surge la base empirista de la novela inglesa que Goethe señalaba. Esto le sirve a Barney para justificar que la novela de formación inglesa no surge solo en el siglo XIX y como respuesta a la traducción del Bildungsroman alemán, sino que tiene raíces en fuentes británicas. Pero más allá de esta pelea de carácter más nacionalista, lo que nos interesa es señalar la importancia también de Locke en el desarrollo posterior de la novela de aprendizaje. Locke habría contribuido, según señalas a autores como Michael McKeown, en la forma realista, en la perspectiva secularizada e incluso escéptica que la novela de formación usa para describir al ser humano. Locke se concentra en su tratado educativo en la educación del caballero. El propósito de su ensayo es principalmente proponer un modelo de sociabilidad que aspira al bienestar y a la prosperidad de la nación, que depende en gran parte de la educación, citando a Locke. Entonces, el proyecto educativo lockeano está enfocado en un género, en una clase y en un modelo de nación liberal. Locke apunta a formar un perfecto hombre de negocios, y en ese sentido las inclinaciones personales deben ser resignadas. El aprendizaje es para el pensador inglés una marca de este privilegio aristocrático, aunque no niega cierto grado de instrucción al resto de las clases. Este propósito es remedado por el mismo Fielding en sus propios ensayos educativos, en los que también pugna por la formación de caballeros seculares, individualistas y liberales. En ese sentido, no es casual que Tom se forme para su rol como administrador de una propiedad heredada. Pero la propuesta de Locke no es la única que aparece representada en la novela de Fielding. Según Leo Brody, tanto en Joseph Andrews, que es una novela anterior de Fielding, como en Tom Jones, Fielding da lugar al debate entre la postura del propio Locke, la de los latitudinarios y las visiones más escépticas sobre la educación de pensadores como Hobbes o Mandel. Locke sostenía fundamentalmente que el hombre nace como una tabula rasa. La mente del niño es una hoja en blanco y por ende factible a ser moldeada e influenciada por el educador. Esta teoría es compartida en la novela por el propio Allworthy, que cree poder formar a sus dos jóvenes protegidos como caballeros igual de respetables si sigue el mismo método con los dos. Para los latitudinarios, en cambio, el hombre nace con una predisposición natural hacia el bien, que en todo caso la sociedad podía corromper. Por último, es conocida la postura de Hobbes. El hombre librado a la naturaleza es lobo para el hombre y solo mediante la educación y la socialización se puede lograr domesticar y controlar sus malos impulsos. Brody sugiere que todo Tom Jones es un cuestionamiento acerca de la primacía de la naturaleza o la educación en la formación del carácter. Tom es un personaje que desde el inicio se destaca una buena naturaleza. Es un personaje bueno y generoso por predisposición natural, ayuda a sus vecinos y sus amigos, casi de manera irreflexiva, y carece de dobleces. Es verdad que debe atravesar un perfeccionamiento a lo largo de la novela, pero ese perfeccionamiento constituye solo en librarse de algunos vicios y torpezas de su juventud, en especial su falta de frenos en la cuestión sexual, para convertirse en un caballero virtuoso. Blifil, su compañero, en cambio, es un joven falso y propenso al mal desde niño, y ni la más esmerada educación religiosa y erudita, ni tampoco el modelo positivo de Allworthy logran corregirlo. Por esa razón, Brody concluye que Fielding se inclina por afirmar que el carácter del hombre está dado por naturaleza. La educación, en todo caso, puede pulir y mejorar tendencias innatas. No obstante, hay que aclarar que esta postura de Fielding, va a ir variando a lo largo del tiempo y no se sostiene en sus diferentes obras. Hay una noción un tanto determinista en la visión de Fielding. La educación no transforma al alumno. Por supuesto que aquí también se esconde otra vez una percepción aristocrática. Tom, el auténtico heredero, hijo del amor, posee una buena naturaleza, en tanto que Blifil, al que finalmente no le corresponde nada, carece de esa bondad natural. A pesar de lo vertiginoso del ritmo de Tom Jones, finalmente el desarrollo de su héroe es un tanto estático.
Los personajes son estereotipos de clase y no cambian, ¿sí? Fielding se va a regir por el principio de preservación del carácter. Tom Sawyer termina con un aprendizaje cerrado, ¿sí? Lo único que tenía que hacer era corregir este vicio. Por supuesto que esta visión determinista no aparece en Wilhelm Meister, en la que Goethe da forma literaria a la apuesta de Schiller por la formación estética del hombre como una forma de perfeccionamiento a nivel individual, pero también social. La Bildung que la novela de Goethe despliega es un proyecto que expresa la fe ilustrada en el perfeccionamiento del hombre. Wilhelm, de hecho, no es noble ni un aristócrata y tampoco descubre hacia el final de la novela una identidad oculta. Sin embargo, logra casarse con Natalie y así ascender hacia la aristocracia, pero es gracias a su formación estética que le obtiene un lugar en la sociedad de la Tierra. La autonomía se vuelve central en la noción goetheana de Bildung y en el fondo tiene, según Salmerón, en el pensamiento kantiano su origen. Sí, es el individuo el que rige su propio yo y lo perfecciona. Lo que el Bildungsroman goetheano escenifica es justamente la lucha entre ese yo y el mundo a través de la cual el sujeto busca realizar su personalidad, aunque teniendo que encontrar una armonía con el mundo. Por eso Selman propone que las novelas de formación podrían llamarse también novelas de identidad, porque justamente abordan ese movimiento en la identidad de un héroe en proceso de transformación. Y este da lugar al análisis del complejo modo en que las influencias externas y las disposiciones internas interactúan para formar un carácter de un modo mucho más rico que el que encontramos en la novela de Fielding. Finalmente, el desenlace de estas novelas podría constituir como la última prueba de esta diferencia radical. Cuando las peripecias de Tom concluyen, el héroe de Fielding logra volver al hogar de Allworthy, que no casualmente se llama Paradise Hall, pero ahora ya está convertido en un legítimo heredero. Tom está establecido y casado. Podemos adivinar perfectamente cuál será su futuro y su destino. En resumen, Fielding da su aprendizaje por cerrado. El final de Willem es diferente. Aunque se casa e incluso obtiene un curioso certificado por parte de la Sociedad de la Torre que garantiza que su aprendizaje está concluido, en verdad su futuro permanece incierto. Aún no sabemos cuál será su lugar en la comunidad liderada por Lotario, cuál será su oficio. Willem termina con un proyecto de viaje y no mucho más. Su Bildung es una línea en ascenso con altibajos, pero sin cierres ni límites, en lugar de tener la forma de un círculo cerrado como la trayectoria. Podríamos concluir que si el objetivo final de las novelas de Fielding y Goethe era esta educación del lector, queda claro que ambos autores proponen a su público insertarse en la sociedad de un modo diverso, conforme a las expectativas sociales de sus lugares de origen. Al materializar teorías pedagógicas imperantes, las novelas de aprendizaje cumplieron un rol de naturalizar tanto como fuera posible las virtudes deseables en un ciudadano modelo. Bueno, eso era un poco lo que yo les quería contar hoy. Y bueno, le doy lugar a Nati para que pueda seguir con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Jessy. ¿Arranco, Martín? ¿Se escucha bien? Porque estoy con una computadora del trabajo que no es la mía y bueno, no sé, ¿está bien? No. Bueno, en el marco del grupo de investigación Filosit, escribí este pequeño trabajo titulado Nostalgia e Impulso, una variación a la novela de artista en De la vida de un tunante de Joseph von Eichendorff. En su estudio fundacional sobre el tema, Herbert Marcuse define la novela de artista, de tradición alemana, como un subgénero novelístico que ficcionaliza la fractura entre arte y vida. El filósofo alemán señala, al mismo tiempo, que la principal diferencia entre la novela de formación, la Bildungsroman, y la novela de artista, la Künstlerroman, radica en que esta última, cito, solo aparece cuando el artista se ha vuelto una personalidad propia, representante de su propia forma de vida. Asimismo, sostiene que ella solamente es posible recién cuando la unidad de arte y vida está destruida, cuando el artista ya no se abre a las formas de vida del entorno. La novela de formación, en cambio, será aquella en la cual el joven de artísticos ideales renuncie a tal vocación para insertarse de manera efectiva y provechosa en una sociedad, digamos, prosaica. Toda novela de formación tematiza, por lo tanto, la necesidad de establecer un límite a esta preponderancia del ideal sobre la realidad. En palabras de Hegel, a este derecho infinito del corazón.
Preciso es establecer esta diferencia, pues en el presente trabajo se intentará dar cuenta de en qué medida, sobre la vida de un tunante, escrita por el romántico tardío Joseph von Eichendorff y publicada luego de más de 10 años de reescrituras, finalmente en 1826, podría leerse acaso como una variación a la novela de artista. Vale hacer, no obstante, una última salvedad en relación al género, pues no estamos aquí frente a una pieza novelística tradicional, sino frente a una Kunstlernovelle. O sea, nos encontramos frente a una novela corta de artista. De aquí que sea fundamental prestar particular atención no solo en términos de Martín Salinas al carácter reflexivo de este tipo de piezas, sino también a la intensidad con la cual los puntos de giro de la narración van a ir bosquejando esta estructura trifásica propia de los relatos de formación. Con este objetivo, entonces, de revisar hasta qué punto sobre la vida de un tunante se vuelve una variación de la variación, un desprendimiento de lo que a su vez se constituye casi como una réplica a la novela de formación tradicional, o sea, la novela de artista, es que haremos especial hincapié en las distintas instancias de esta estructura tripartita para abordar un análisis minucioso acerca de la manera en la que las categorías de vocación y renuncia resuenan en este personaje principal. Narrado en primera persona y sin una mediación característica de la novela corta como podría ser el marco narrativo, Eichendorff nos propone un relato en el que nada se interpone entre el lector y la palabra del protagonista. En él se nos revela progresivamente la historia de un joven trovador que, movido no tanto por las órdenes de su padre, sino más bien por el canto de un pájaro un día de sol, decide emprender un viaje con el objetivo de recorrer el ancho mundo y buscar fortuna. Cito: en el molino de mi padre, la rueda se había puesto a girar de nuevo, produciendo un alegre sonido. La nieve goteaba en abundancia al tejado y los gorriones trinaban revoloteando por doquier. Sentado en el umbral de la puerta, me restregaba el sueño de los ojos, reconfortado por la cálida luz del sol. En ese momento, mi padre salió de la casa. Había estado trabajando desde el amanecer y aún llevaba el gorro de dormir medio caído sobre la cabeza. «Ah, tunante», me dijo. «Así que ahí estás, otra vez tumbado al sol, desperezando los huesos mientras me dejas a mí todo el trabajo. No puedo seguir manteniéndote por más tiempo. La primavera está próxima, sal a recorrer el mundo y búscate sustento». Y en verdad aquel proyecto era de mi agrado, pues poco antes había despertado en mi mente la idea de emprender un viaje. Entré pues en la casa y descolgué de la pared mi violín. Mi padre me entregó algunas monedas para el camino y de ese modo me puse en marcha atravesando el pueblo. Bien, cierro cita. Leemos aquí una situación inicial en la que de entrada y de manera llamativamente similar a lo que puede suceder en El Enrique of Terdingen de Novalis, se imprime no solo la objeción paterna en relación al nulo quehacer laboral por parte del hijo, sino también la oposición irreconciliable entre una realidad prosaica, utilitarista y burguesa, y el llamado a participar de un mundo dinámico y en cierta medida poético. Esta antítesis aparece materializada en dos elementos que adquieren connotaciones simbólicas: el molino y el violín. Mientras este último se vuelve una suerte de metonimia de la música, recordemos el arte más elevado y perfecto para los románticos, el molino, por su parte, se erige como una metáfora del trabajo alienado, rutinario y monótono de la época moderna. Con tan solo unas pocas pinceladas, Eichendorff delinea la figura del padre como un hombre prosaico, entregado al trabajo desde la primera hora y portador de atributos filisteos, como puede ser el gorro de dormir, atributos que, veremos más adelante, entrarán en correspondencia con aquellos momentos de detención dentro del viaje del protagonista. La denominación de tunante, arrojada por el padre en relación a este último, no es azarosa. Taugenicht significa, literalmente, el que nada hace y en nada rinde, o sea, el ocioso. Sin embargo, cabe destacar que el tunante es aquel que, cito, ni encaja ni desea encajar en ninguna ocupación. Como mencionamos al inicio, esta pieza vivió distintos estadios de escritura y reescrituras,
Y es preciso recordar que en una primera instancia del proyecto, el término tunante figuraba únicamente en el subtítulo, mientras que el título inicial había sido concebido como el nuevo trovador. Eichendorff encuentra en la figura del trovador ese punto intermedio entre el hombre común y el artista consagrado. Recordemos que, como sostiene Germán Garrido, cito, para el imaginario romántico, el trovador se convierte en una figura mítica, que por una parte remite a la esencia misma de la literatura, en su forma original como poesía de la naturaleza, y por otra, representa al vagabundo aventurero que vive al margen de la sociedad estamental, consagrado solo a su canto. Cierro cita. Esta imagen del trovador, que encarna en cierta medida la esencia misma de la naturaleza, en esta novela va a aparecer de la mano de la figura del simple. Dos males temía Eichendorff tanto para su obra como para sí mismo: el filisteísmo de una existencia burguesa y el delirio de la introspección romántica. Y será a partir de la figura del simple que el autor del Tunante logre ofrecer una alternativa frente a este dualismo. Su personaje principal se configura como un héroe positivo en la medida en que no recae ni en el subjetivismo exacerbado, acaso más propio del poeta, ni en la monótona comodidad del mundo filisteo. Cito, al igual que el poeta, el simple sabe ver la belleza inagotable de la naturaleza, pero no por ello posee el don de crear una belleza análoga. Del mismo modo, se siente, como aquel, inspirado por la creación divina, pero su inspiración se traduce solo en una forma de entusiasmo. Me detengo en esto último, pues será este entusiasmo lo que empuje al tunante a cruzar el umbral del hogar paterno, a abandonar el terruño y a dar inicio al primer momento de peregrinaje dentro del relato. Cito a Eichendorff. Una secreta alegría me invadía al ver por todas partes a mis conocidos y camaradas dirigiéndose al trabajo, para arar y cavar la tierra, como habían hecho el día anterior y como harán el siguiente, mientras yo campaba a mis anchas por el mundo. Con orgullo y satisfacción, dirigía a todas las pobres gentes un saludo de despedida. Mi corazón rebosaba de júbilo y una vez hube salido por fin a campo abierto, tomé mi querido violín y sin dejar de marchar por la carretera, comencé a tocar y a cantar. Una vez más el autor pone en primer plano esta oposición radical entre el impulso poético y la prosa de la realidad burguesa. Sin embargo, este arrebato primero no va a devenir en un viaje de perfeccionamiento y redescubrimiento de una vocación artística, como sí podría pasar en las estrictamente novelas de artista, sino que más bien se va a traducir en un recorrido casi espontáneo y carente de un objetivo preciso. Hay una cierta pasividad en el personaje ingenuo del tunante que lo contrapone no solo a la figura del hombre formado para la acción, sino también, y de igual manera, a la individualidad contemplativa del artista que se sabe desgarrado de la naturaleza. El héroe de Eichendorff se deja arrastrar por los acontecimientos sin mediación alguna de la razón. Desde una marcada inocencia, el tunante se entrega a su suerte y confía en que el devenir le proveerá satisfacción. Es preciso mencionar en este punto que la concepción eichendorfiana del movimiento romántico es ante todo religiosa y se expresa como la búsqueda de un ideal superior. Aun cuando comparta con sus contemporáneos la idea de una poesía orientada hacia un ideal de absoluto y rechazo de la ilustración en todas sus manifestaciones literarias, Eichendorff va a cuestionarles, cito a Garrido, tanto la falta de voluntad para reconocer en la presencia de Dios el objeto de su afán, así como también el peligro de extraviarse en un solipsismo estéril. La confianza, entonces, que mueve al tunante de manera casi reflexiva, no es producto de la falta de raciocinio o de la mera estupidez, sino que aparecerá garantizada desde el inicio de la historia a partir de la idea de Dios. Cito, al buen Dios dejo que obre, quien ha dispuesto con acierto mi suerte. Así concluye el narrador el primero de sus cantos. La fe en una divinidad que casi a modo de providencia guíe o contemple su accionar, no solo va a atravesar el relato por entero, sino que va a contribuir con la construcción de un héroe positivo.
Es preciso señalar que, a diferencia del héroe problemático de la novela moderna, que en términos de Lukács habitaría el mundo del desamparo trascendental y entraría en conflicto con esa realidad en la que está inmerso, el protagonista de Eichendorff no parece sufrir tal problemática. El mundo por el que se mueve el tunante sugiere un escenario casi vaciado de historia y cuyos elementos parecerían proceder más bien del cuento maravilloso. El viaje circular del protagonista, que va de Viena a Roma para finalmente concluir en Viena, no se corresponde en absoluto con la verdad cartográfica o histórica. La tierra italiana adquiere aquí un carácter mítico, y lo que hacia el inicio parecía haberse concretado como la ciudad de su aventura, hacia el final de la novela se transforma en un territorio del enredo y la mentira. Tras un desengaño amoroso, producto de la imposibilidad del tunante de leer correctamente la realidad que lo circunda, decide, cito, volver para siempre la espalda a la falsa Italia y sin más dilación encaminarse a la entrada de la ciudad. Llamativo es destacar lo que ocurre tan solo unos momentos antes de partir. La misma noche en la que el narrador afirma abandonar Roma, un joven pintor le declara: se podría, en verdad, pensar que no eres más que un joven de humilde condición. Hay quien aseguraría que eres un vagabundo, puesto que tu hogar es el campo y tu principal ocupación tocar el violín. Nosotros los genios, pues también yo lo soy, hacemos tan poco caso del mundo como el mundo de nosotros, y caminamos hacia la eternidad con nuestras botas de 7 leguas que llevamos al nacer, y con las que cruzamos el orbe sin detenernos en vanas consideraciones. Bien, por primera vez en el relato la idea de genio va a aparecer vinculada no solo al concepto de vocación, sino también a la imagen del peregrino que atraviesa el mundo sin pausa. Idea que, en palabras del narrador, no eran más que absurdos razonamientos que habían empezado a inspirarle pavor. El tunante ni es un genio, que siente el llamado a una vocación artística, ni tampoco recorre el espacio sin detenerse. Como mencionamos al inicio, dentro de la concepción estética eichendorfiana, tanto el personaje filisteo, asociado a la inmovilidad y la producción, como el bohemio, que pierde todo tipo de relación con la tierra y su cultura, adquieren una connotación negativa. De aquí que el protagonista de esta novela corta se encuentre en constante oscilación entre el impulso al viaje y la nostalgia del terruño. Ya en los primeros capítulos se imprime este claroscuro a partir de que el tunante suspenda su deseo de recorrer el mundo en el momento en el que se vuelve cobrador de aduanas. Señala Garrido: el filisteísmo, tan repudiado por el autor, toma cuerpo sobre todo en la vestimenta que el tunante hereda de su predecesor en el puesto, una bata y un gorro de dormir como el que luce el padre hacia el inicio del relato. Perseguimos en esta imagen una ridiculización del pequeño burgués vinculada al confort y al conformismo. Bastarán tan solo algunas páginas más para que el protagonista sienta nuevamente su antiguo anhelo de viajar y, cito, triste y al mismo tiempo alegre en extremo, reemprenda su camino. Como registra Miguel Veda, esta alternancia entre viaje y quietud, entre peregrinaje y aburguesamiento, encontrará una suerte de correspondencia en la ambivalencia entre poesía y realidad. En la prosa de Eichendorff, subraya Alfredo Dornheim, el mundo se hace poesía y la poesía mundo. Y el universo del tunante va a originarse a partir de la inserción de motivos maravillosos en un contexto realista. Es palpable en este procedimiento un gesto de evasión al presente contemporáneo del autor, característico en buena medida del resto de su obra. La amalgama entre novela corta y cuento maravilloso no posee la intención de comprender históricamente el presente, sino más bien de contraponerle a este un pasado venerable. Y es en esta realidad, de algún modo romantizada y carente de cualquier tipo de realismo histórico, en la que puede erigirse la imagen del simple como una figura positiva y, por sobre todo, como un estandarte del rechazo a las premisas ilustradas. Recordemos que en la mirada casi feudal del autor, el héroe positivo será necesariamente el ingenuo, el no instruido, aquel que actúe de forma espontánea,
aquel cuya relación con la naturaleza y con Dios no esté aún escindida. Tras todo lo dicho hasta aquí, terminemos de pensar ahora el esqueleto de la obra. En su texto Vocación y Renuncia, Martín Cobal señala que la última instancia dentro de la estructura trifásica de este tipo de narraciones tiene que ver con el acceso del héroe a una condición normal final. En esta novela de formación, en la novela de formación tradicional, sucede que, tras haber aplacado el llamado a cumplir una vocación artística, y de la mano de lo que denominaríamos un rito de agregación, el protagonista lograría aprender de la realidad en la que está inserto, lograría también renunciar definitivamente a sus aspiraciones juveniles, que van a ser concebidas a posteriori como excesivamente idealistas, y también lograría acceder a un nuevo estadio que va a interpretar en términos de relativa felicidad. ¿Cuál es la variación entonces, podríamos preguntarnos, que la novela de artista introduce sobre esta tercera fase? Que el héroe no debe negociar entre vocación o renuncia, pues lo que para Goethe, siguiendo a Beda, constituía la base para una praxis exitosa del personaje, esto es, el reconocimiento de los límites y la renuncia al sentimiento individual como condición necesaria del progreso, en la Künstlerroman esto se vuelve intolerable. El protagonista de la novela artista, lejos está de renunciar a esta suerte de intuición temprana en relación al quehacer estético, como también de comulgar con los valores utilitaristas que la sociedad burguesa propone. De aquí que, y reponiendo una vez más las palabras de Marcuse, aquel logre configurarse como un representante de su propia forma de vida. Ahora bien, mencionamos al inicio del trabajo que esta obra no puede ser leída stricto sensu como un Künstlerroman. Aquí las categorías de vocación y renuncia no portan el mismo peso. Ni el llamado a experienciar una vida artística existe como tal, ni la renuncia o la falta de esta juega un rol determinante que resignifique el desenlace de la historia. Y aun cuando el matrimonio del tunante con la joven doncella pueda ser leído en cierto modo como un rito de agregación a una nueva condición final, percibimos que aquel no solo no se convierte en un filisteo asentado finalmente en su tierra natal, sino que tampoco se constituye bajo ningún parámetro como un poeta consagrado. El protagonista de la obra de Eichendorff no dedica su vida a la labor poética. Es la poesía aquello que se transforma, en cierta medida, en la vida misma del tunante. Arte y vida no se manifiestan aquí como esferas separadas. El tunante parecería no inquietarse nunca por cuestiones ligadas ni a su producción, ni a su profesión, ni mucho menos a su autoría. De igual manera, demorémonos en el hecho de que, aun cuando al inicio del texto, esta oposición binaria, padre-hijo, y el abandono del hogar paterno sugerirían replicar el modelo tradicional del relato de formación, veremos más adelante que tanto el desarrollo pendular del protagonista como la nueva condición final a la que éste arriba terminan de armar un relato en el que la formación de su héroe no va de la mano ni de un perfeccionamiento artístico ni de un progreso en términos sociales. Y aunando nuestra postura a lo que sostiene parte de la crítica, aventuramos entonces que la apuesta de Eichendorff sea acaso la de componer una novela corta de artista, cuyo héroe puede entenderse como tal, no tanto por su producción poética o musical, sino más bien por el tipo de vida que va configurando. Y hasta acá estamos. Bueno, muchísimas gracias a Jessy, a Nati y a Gabriel. Ahora tenemos más o menos media hora para debatir acerca de estas tres ponencias. Así que bueno, quien quiera preguntar algo puede levantar la mano. Vieron con el simbolito de la mano que creo que todos pueden acceder a eso. Así, no sé si alguien quiere empezar. Sí, Samantha. Hola a todos. Bueno, muchas gracias a los expositores y expositoras. ¿Se escucha bien el audio? Quería hacer una pequeña pregunta a Jessica
sobre algo específico que dijiste, en lo que me quedé pensando. Vos hablabas sobre las figuras cuestionables de los educadores en Tom Jones. Y me llamó la atención que habías hablado en el caso de Square sobre la expresión que utilizan para llamarlo. Vos mencionaste que se lo llamaba el filósofo. Y una de las cosas que me llamó la atención en esto que estabas comentando es que planteabas también que tenía una suerte de filiación platónica. Y yo me preguntaba cómo leías vos o que si tenías alguna hipótesis, siendo que normalmente históricamente se entiende por el filósofo la figura de Aristóteles. Si vos entendés esta inversión del signo, digamos, como este refuerzo de esta formación falaz del educador, o como una especie de persistencia en el error, o si tenés alguna hipótesis sobre por qué se produce este intercambio. Mira, no lo pensé, pero es cierto que Fielding era un personaje sumamente aristotélico en toda su concepción de la literatura. De hecho, parte de su teoría de la novela surge justamente de Aristóteles. Y yo creo que la crítica a Platón en realidad viene como de rebote, porque lo que él quiere hacer es oponerse a Justice Berry, que era un pensador cercano, no exactamente contemporáneo, pero que había desarrollado su obra 50 años antes, y que era la teoría estética imperante en Inglaterra, y no solo la teoría estética, sino que él desarrollaba tratados específicamente acerca de la conducta, de la educación del hombre. Y ahí lo que Fielding ve es esta idea de virtud más bien contemplativa, que no se conduce muy bien con su ideal, que tiene más que ver con la acción. Yo no lo dije en mi exposición, pero en realidad Fielding, además de ser escritor, era un funcionario público. De hecho es el creador de la policía inglesa, con lo cual su ideal de formación como que difiere bastante de Shaftesbury, a pesar de que se lo asocie por esta idea de buena naturaleza. La idea de buena naturaleza aparece en Shaftesbury y también en Fielding, pero yo creo que hay como esa voluntad de tomar distancia de Shaftesbury, de diferenciarse. Y supongo que de ahí viene la parodia al filósofo, más allá de que casi todos los sectores sociales aparecen en algún otro momento satirizados en la novela de Fielding, que es un autor satírico. Con lo cual lo que él critica no es a la filosofía en general, sino a los vicios y efectos que va viendo como buen satirista. No sé si eso responde un poco a lo que preguntaba. Yo creo que en realidad Aristóteles aparece como reivindicado en la obra, en la forma de la obra, en la escritura. Bárbaro, muchísimas gracias. A vos. Sí, creo que Ariela, ¿querés preguntar? Sí, bueno, gracias por estas ponencias tan buenas. Ay, se me apretó acá la manito, espera. Muy interesantes las tres. Te quería preguntar, Gabriel, por la cuestión del diletantismo. Me interesó mucho la genealogía que haces, de dónde partís. Yo trabajo en literatura latinoamericana e investigo sobre todo cuestiones vinculadas al siglo XIX, a fin del siglo XIX, y la cuestión del diletantismo en el caso de Darío es fundamental, porque él está en contra de los improvisados, los aficionados. Incluso mientras exponías, Gabriel, yo decía, pero bueno, está bien, Darío, ¿dónde aparece en su obra la palabra diletante? Y encontré que en una semblanza que él hace de Almafuerte, bueno, ahí aparece la palabra. Entonces mi pregunta es un poco, a ver si podés ampliar esta consideración, que lo trataste mucho en la ponencia, pero como me interesó especialmente, y si, no sé, sé que, me imagino que no es tu tema, pero que si esto se puede pensar, o si sabés si tiene conexiones con
los autores latinoamericanos, o un poco que amplíes esto del diletantismo. Bueno, Ariela, muchas gracias por la pregunta. También me acuerdo, ya que mencionó su área de trabajo, que yo la tuve como profesora en Latinoamericana en una clase hace 5 años o 6, cuando era un ingresante a letras, y me acuerdo, creo que hay una clase sobre Martí, en un aula muy populosa, en algo que parece de otra vida ya. Sí. Y, bueno, sobre el concepto de diletantismo, en la época de Goethe, en Alemania, puedo decir alguna cosa más, porque lo estoy estudiando mucho últimamente, porque es mi tema de tesis de maestría. Y bueno, como dije muy resumidamente al comienzo de recién de la ponencia, el tema del diletantismo aparece muy fuertemente en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando incluso se acuña la palabra en alemán. Y también me parece que es la primera vez que hay una reflexión estética específica sobre el fenómeno, sobre el diletantismo. La reflexión estética específica comienza en este momento con Moritz, con Goethe, con Schiller, y si tuviéramos que decir un texto y un año consagratorio para el tema del diletantismo, sería 1799, que es cuando Goethe y Schiller, escrito principalmente por Goethe, se dedican a escribir un ensayo que se llama Sobre el diletantismo. Además es un tema que aparece mucho en la correspondencia entre ambos de ese año, de 1799. Escriben unas tablas para cada arte, digamos, para pintura, música, poesía lírica, poesía dramática, creo que lo llaman. Hacen así unas subdivisiones en 7 artes, jardinería también, y analizan ventajas, desventajas y ejemplos del diletantismo en cada caso, y después escriben un tratado general sobre el diletantismo. El ensayo queda inconcluso por distintas razones, porque se dedican a trabajar otra cosa y también porque no se ponen de acuerdo entre ellos sobre cómo escribirlo. Lo primero que escriben parece que había sido muy polémico y muy crítico. Goethe y Schiller dicen que el diletantismo es el horror de la época, y Goethe le escribe a Schiller en una carta de 1799 que él querría suavizar un poco el ensayo para no ser tan duro. Schiller le dice que no le importa, que a los alemanes hay que decirles las cosas muy directo y que él lo diría así, y bueno, no lo termina. Pero ese ensayo es clave para el tema. Se empieza a hablar más del diletantismo, se publica en la edición de las obras completas de Goethe que hace Eckermann, y además el tema del diletantismo aparece mucho en la obra de Goethe. Hay un autor que es el que yo cité, que es Hans Rudolf Goethe, que dice que es como su tema principal. Esto me parece una exageración, pero es cierto que aparece mucho en la narrativa. Wilhelm Meister en parte es un diletante. Goethe, en una entrada de los cuadernos personales, de los diarios de 1786, dice que la versión preliminar del Wilhelm Meister en realidad era como la historia de un diletante. Esto está en la edición traducida que la hizo Martín Koval, y menciona esto en la introducción. Y yo mencioné las afinidades selectivas porque Goethe dice cuando en el epistolario con Schiller que él querría darle al tema del diletantismo un desarrollo menos sistemático del que habían hecho y más poético. Y a mí me parece que eso lo hizo 10 años después solo en las afinidades selectivas. En los personajes de las afinidades selectivas, y sobre todo Edward, que es uno de los protagonistas, pareciera ser la encarnación del diletante como lo definen en el ensayo de 1799. Con Moritz pasa algo parecido. Él escribe en 1788 ese texto, que es su texto sobre estética más importante, que es de la imitación formativa del oeste, que también está
traducido al español. Y en ese ensayo habla de este concepto que es el impulso formativo erróneo, que es el diletantismo, como lo decían otras personas. Y la cuarta parte de la novela, que se escribe después, se escribe en 1789 y se publica en 1900, aparece en las reflexiones del narrador, se recuperan casi directamente, punto por punto, las características del ensayo. Entonces, bueno, eso un poco sobre el diletantismo en Alemania en esa época. Bueno, y lo último que puedo mencionar también es que hay toda una reflexión sobre el diletantismo de Goethe, o sea, Goethe, su biografía como diletante, en relación con su afición a la pintura, que abandona, y a sus trabajos científicos. Bueno, sobre alguna posible relación con otras literaturas o con el ámbito latinoamericano posterior. No me interesa mucho, no puedo estudiar el tema en profundidad, pero lo pensé un poco. Pienso que no hay una relación directa, que en todo caso la relación con la literatura argentina, si es que la hay, con la literatura alemana de esta época, o con la literatura latinoamericana de fin del siglo XIX, es mediada a través de Francia. Y es justamente en Francia, en la década de 1880, 1890, cuando hay como un revival del tema del diletantismo, con muchos conceptos asociados, decadentismo, dandismo, bohemia. Me imagino que en todo caso, si hay alguna reflexión específica sobre el diletantismo, que no lo sé, con la literatura argentina o latinoamericana de 1900, va a venir más por este lado, por el lado de Bourget y su ensayo sobre Ernest Renan como diletante, y ese tipo de reflexiones. Y bueno, y más específico sobre el tema que vos mencionabas con Rubén Darío, no tengo casi nada para decir, solo que recuerdo un gran ensayo de Pablo Anzolavere sobre la bohemia en Buenos Aires a principios del siglo XX, que toca el tema de Rubén Darío y su cenáculo. Me da la impresión que el diletantismo no vuelve a tener una consideración estética tan específica como en la época de Goethe. Que a fines del siglo XIX se vuelve un concepto más general que no se refiere solo a cuestiones de producción artística, sino más a una psicología, a un estilo de vida. Y en ese sentido se confunde un poco quizás con la bohemia, el dandy y otros conceptos que se vuelven tipos literarios, a veces muy amplios y usados de manera poco específica. Sería muy interesante investigarlo más. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el debate entre Ari y Gabriel sobre el diletantismo realmente. Yo aprovecho, ya que la veo muy tranquila a Nati, para preguntarle algo. No, aparece en tu ponencia la figura del padre, ¿no? Que en la tradición de las novelas de formación representa algo así como el principio de realidad, ¿no? El principio de realidad en términos freudianos. Y no, digamos, si vos encontrás un vínculo entre la figura, cómo Eichendorff trabaja la figura del padre con, por ejemplo, Novalis o otros autores románticos, respecto de esta oposición entre el protagonista con tendencias, con una vocación artística y la figura de esos padres en cuanto a principio de realidad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo recién empiezo a estudiar a Eichendorff, leí muy poco de él, pero cuando empecé a estudiar el Tunante me llamó poderosamente la atención que parecería ser un calco casi del inicio de... ahí dicen que hay un ruido en el micrófono. De Ariel. Parecería ser como una suerte de réplica
del inicio del Enrique Ofterdingen. Tenemos dos personajes con este impulso, de alguna manera, estético o artístico, y la figura del padre, totalmente opuesta, binaria, que baja, como vos decís, el principio de la realidad, la ley, y todo este estereotipo del mundo prosaico, burgués y utilitarista. Y en los dos aparece como el modelo patriarcal de alguna manera como frustrado, podríamos pensar. Si bien no volvemos a reponer al padre hacia el final, como sí puede pasar en el Enrique Ofterdingen, parecería como que el tunante en ningún momento se constituye o se configura como un burgués o un filisteo por entero, ¿no? Sino que va oscilando constantemente entre el polo artístico y el polo utilitarista y prosaico. Incluso hacia el final del tunante, cuando él se casa con la joven doncella, que ahí uno dice, bueno, quizás ahí puede adentrarse en la lógica social y funcionar de alguna manera ahí, Eichendorff se asegura de mencionar que apenas terminara la ceremonia del casamiento, ellos iban a emprender un viaje, ¿sí? Como de vuelta este impulso a salir, a expandirse, ¿no? Impulso que vemos en cierta medida también, por ejemplo, en el Werther de Goethe. Así que sí, me parece que tienen un trabajo muy similar a Eichendorff y Novalis. Me parece que son autores que, si bien tienen ahí unos años de mediación, pueden trabajarse perfectamente juntos, como que van de la mano. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, si no, hacemos... Martín, me gustaría hacerle una consulta en relación a lo que estaba diciendo recién entre la relación Novalis-Eichendorff. Pensaba si esto que mencionabas de esta idea de Dios y este costado un poco más místico, y pensaba si en ese sentido este ideal que vos planteabas en Eichendorff es rastreable de repente en la resolución que tiene específicamente Novalis en Heinrich, porque de todo el último tramo, a pesar de estar inconclusa la obra, hay, no sé, de repente hasta asociaciones marianas también, y creo que va mucho para ese lado. Tal vez sería una línea que... Totalmente, totalmente. Ahí tenemos como otro punto de contacto, me parece, entre los dos autores, de alguna manera cristianos. Sin embargo, y que los dos trabajan justamente lo que decís, como esta figura femenina del prototipo de María, quizás como contrapuesta a lo que puede pasar en Eichendorff, a la figura femenina asociada con Venus y con lo pagano. Lo que pasa, lo que, digamos, sostiene Eichendorff en relación a Novalis es que Novalis está al borde de perderse casi en una religión personal. Parecería como si Eichendorff estuviera como más pegado como al dogma o a la idea del cristianismo, como la entendemos nosotros, pero Novalis construye de alguna manera su propia religión y su propia cosmovisión con esta idea del idealismo mágico. No sé si va por ahí lo que me preguntaste. Sí, comparto totalmente. Sí, gracias. Pero sí, tal cual. Bueno, yo ya agrego una pequeña pregunta para Gaby. Me quedé pensando en este vínculo que comentabas con el Werther, que bueno, que es un intertexto bastante importante, ¿no? En el Anton Reiser. Se lo menciona, bueno, el héroe lee, de hecho, el Werther. No, y pensaba si no se podría pensar que hay en Moritz como un primer lector muy agudo de las penas del joven Werther, lo cual
contrasta con lo que Goethe mismo consideraba que eran malas lecturas de su novela, que no habían entendido por ahí la distancia con la que Goethe representa a Werther, ¿no? Digamos, si a partir de eso que vos expusiste, digamos, sobre esta crítica del diletantismo que hay en Moritz, digo, ¿no habría en Moritz un primer lector astuto o inteligente, digamos, de las penas del joven Werther en ese sentido? Sí, creo que sí. Es famosa el lugar que tiene el Werther en el Anton Reiser, porque es supuestamente el primer reflejo literario de un personaje fascinado con el Werther. Sabemos a Anton Reiser leer la novela y cómo esa novela influye en su vida. También hay cierto análisis ahí, y Moritz escribe luego un análisis del Werther también, que es un análisis muy particular porque es un estudio inmanente de un solo capítulo de la obra, de una carta, en el que él ve resumida toda la forma de la novela. Y sí, Moritz estaba fascinado con Goethe desde que lo conoció en Roma, sobre todo, y bueno, está esa famosa carta de Goethe en la que dice que Moritz es como un hermano menor de él, pero desafortunado, que le salía mal todo lo que a él le salía bien. Y esa impresión un poco condicionó las lecturas de Moritz después, que se lo ve siempre como un doble fallido de Goethe, y al ensayo que escribió Moritz, del que hablaba antes, sobre la imitación formativa de lo bello. Para algunos es un ensayo de Goethe prácticamente, que de hecho es una interpretación que impuso Herder en la época, diciendo que hablaba Goethe por boca de Moritz ahí. Pero sí, creo que Moritz tiene esas lecturas originales de Goethe. Él impuso el culto a Goethe en Berlín, donde Moritz trabajó dando clases en la Academia de las Artes. Y además la reflexión estética de Moritz, por más de que pueda haber estado muy influenciado por Goethe, tiene un valor original propio, como se demuestra en otros escritos estéticos de Moritz, anteriores a su contacto con Goethe, anteriores al viaje a Italia. Y bueno, y además por las diferencias que hay entre esos dos. ¿Sí? Bueno, si les parece, entonces hacemos ahora la pausa y volvemos a las 3. Muchísimas gracias a los tres, a Nati, a Jessy, a Gaby, realmente muy buenas ponencias, y muchas gracias también a todos los que están presentes. Bueno, seguimos entonces a las 3. Gracias y nos vemos. Muchas gracias. Gracias.